Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. La inteligencia artificial es el tema que ha estado en muchos medios de comunicación y en boca de todo el mundo. La inteligencia artificial, eso que suena ficcional, novelas de anticipación, películas de ciencia ficción, pero para algunos ya estamos viviendo un cambio de época, así como fue el comienzo de la era atómica con el estallamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Algunos dicen que es un cambio de época. En mayor grado puede ser que de lo que fue el Internet, el boom del Internet en finales del siglo XX, principios del XXI. Pero ahora la inteligencia artificial ya es una realidad con la que se puede interactuar desde casa, desde el teléfono celular, aunque también debemos de ser un poco más prácticos y analíticos respecto a este tema. Desde hace muchos años la robótica ha jugado un papel fundamental en muchos temas que han ayudado al hombre, por ejemplo la exploración espacial, las sondas Sagan, las actuales sondas que ahorita se encuentran en Marte, son totalmente robóticas. Desde hace mucho tiempo también se ha explorado el lado oscuro de la Luna. China lo hizo también con naves robóticas. Y sin duda en la exploración submarina, pero también en la cuestión médica. Y no nos vayamos muy lejos. Aquí, a unas calles de aquí, se encuentra el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y hay en tercer nivel de atención se utiliza un robot que se llama Da Vinci para ciertas operaciones muy complejas en temas oncológicos. Y también ahí en ese hospital, durante la pandemia, por ejemplo, un robot sirvió para llevarle a la gente videos de sus familiares y gente que estaba en terapia intensiva o que estaban entubados y que les era muy difícil también al personal médico a veces acercarse, pese a estar cubiertos por los temas de contagio. Este robot ayudó mucho a la gente y ahí hay varios temas. Sin embargo, ahora el desarrollo que estamos teniendo evidentemente ya supera lo ficcional. Ya hay varios artículos que han salido de gente que ha interactuado, por ejemplo, con el buscador de Google, que tiene un buscador de inteligencia artificial, que interactúan con él e incluso hasta se dice son acosados. Son acosados por el mismo sistema que les hace preguntas engorrosas, los amenaza. Incluso han salido a dar explicaciones muchas de estas compañías que se dedican a la inteligencia artificial. Y Elon Musk, quien más ha invertido en esto, ya está a punto de casarse con una novia que tiene, que hicieron totalmente de inteligencia artificial, que controla sus emociones, que ella incluso, esta mujer hecha con inteligencia artificial, si es válido que diga una mujer o una persona, o este ser hecho a través de inteligencia artificial, bueno, tiene ciertas características físicas, pero también va aprendiendo. El tema de la inteligencia artificial es que va aprendiendo y retroalimentándose de la interacción con nosotros. Desde el punto de vista apocalíptico, que casi no le gusta a la raza humana desde hace muchos años, hablar de los temas apocalípticos significa el fin del mundo, que un día van a ser sustituidos los creadores por sus creaciones, en un tema un poco incluso hasta mitológico, desde la mitología griega, y muchas religiones hablan de esto, de que luego los creadores se rebelan contra los creados se rebelan contra sus creadores. Y en un sentido apocalíptico no dicen que este puede ser el principio del fin de la raza humana. Hay muchas películas como Terminator donde esto pasa, ¿no? Y muchas más, la de Fritz Lang de Metrópolis, película muda en lo de los 20s, alemana, que se lo recomiendo mucho, donde precisamente ocurre esto, la eventual sustitución de la raza humana por sus creaciones, las máquinas, sus máquinas inteligentes. Bueno, hoy hay dos personas donde vamos a platicar, se encuentran conmigo dos personas, dos amigos, con los que vamos a platicar de este tema, tanto en un sentido técnico, positivo, de las cosas que hay, de los avances, que es Carlos Quesada, director general de More, que es una compañía que se dedica a los sistemas virtuales y a la investigación técnica y científica. Y también nos acompaña el doctor Sixto Moya, que es experto en educación, y él también se ha dedicado mucho a escribir y a opinar mucho sobre temas que tienen que ver con este sentido, entre apocalíptico y también de que tener un poco cuidado con la inteligencia artificial y
y si no va a resolver todo. Quizá toquemos hoy los dos ángulos. Pero quiero pedirle a Carlos Quesada que nos haga el favor de comenzar. Por favor, Carlos. Muchas gracias, Mario. Pues primero comentarles que pues, la inteligencia artificial ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. En realidad, la inteligencia artificial en sus inicios pues, estuvo con nosotros desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí se fundaron las bases de lo que es la inteligencia artificial. El mismo Alan Turing fue quien, cuando empezó a descifrar pues, Enigma, pues el código de los nazis, justamente para... De los submarinos, dices tú, ¿sí? De la máquina Enigma, el decodificador Enigma. Exactamente, porque ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? No es nada más ni nada menos que la unión de tres grandes como campos ya científicos que existen, que es la estadística predictiva, o sea, la estadística inferencial, la capacidad de las computadoras, por otro lado. En aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial las computadoras obviamente no existían, pero pues por eso es que se dieron las bases. Él dio las bases como incluso para la primera computadora. Entonces, es la estadística inferencial, las computadoras, y por otro lado lo que también se llama ahora machine learning, o sea, el aprendizaje de las máquinas, que es las tres bases de la inteligencia artificial. O sea, se tiene que dar estos tres como columnas o pilares para que realmente se diga inteligencia artificial. Ahora pues a lo que se le está temiendo y todo este movimiento pues se llama inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia artificial que está generando contenido único. Y esa es a la que se le está teniendo como un tipo de temor, ¿no? Pero básicamente la inteligencia artificial no solo nos ayudó a los humanos en la Segunda Guerra Mundial, sino por ejemplo en la predicción del tiempo de los climas, pues está hecho con inteligencia artificial, o sea, saber qué va a ocurrir de aquí a 15 días más, eso es inteligencia artificial, digamos, de la tradicional. Los modelos predictivos de los aviones, para la mantención de los aviones, eso está hecho con inteligencia artificial. Entonces, pues realmente ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo la inteligencia artificial. Y como en todo, está manejada por seres humanos, y es allí donde viene pues la discusión del control y la regulación probablemente pues. Bueno, antes que darle la palabra a Sixto Moya, quiero comentarte, Carlos, que diste un ejemplo muy bueno, el de la máquina decodificador Enigma para descubrir las claves de los U-boats o de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero previamente a eso, déjame decirte que IBM desarrolló para la Alemania nazi la máquina de clasificación con tarjetas y agujas para clasificación de los prisioneros judíos en los campos de concentración, que fue algo mucho anterior de la máquina Enigma. Hiciera como tal la primera computadora con tarjetas y agujas. Incluso hubo una acusación a IBM de que habían utilizado, y podríamos también decir que es la primera vez que en un sentido apocalíptico para lo que fue un genocidio se utilizó la inteligencia artificial para la clasificación de personas en los campos de concentración. Claro, es que para que exista inteligencia artificial debe existir el aprendizaje de la máquina, lo que se llama el machine learning. Entonces, con los modelos predictivos basados en los datos, vamos a prever ciertos comportamientos, pero eso se va a testear, digamos, pues y la máquina va aprendiendo a partir de esos parámetros. Entonces el modelo se va, digamos, pues conformando con modelos predictivos, el aprendizaje de las máquinas con los ciertos parámetros y la capacidad de las computadoras. Evidentemente, pues todo eso es la base de lo que se va conjugando, pues como la inteligencia artificial, pues. Sí. Sixto Moya. Sí, yo creo que voy a referirme al título de este programa, que estamos hablando de entre el mito y la... ¿Qué? El mito y la realidad, o y creo que el miedo, ¿no? Se hablaba de miedo. Y creo que esta experiencia de la raza humana de predecir, pues viene desde los
qué sé yo, Los viejos arcanos. sí, desde siempre. O sea, Desde los sumerios. De siempre. La predicción es parte de toda la experiencia humana. Y el gran aporte de la ciencia tiene que ver de siempre con lo que pasa en el clima, cuando de todas estas bases de datos que se van sumando, con toda esta información que se va acumulando, tenemos capacidad para decir si un ciclón va a ser grado 3, 4, 5 y por dónde va a pasar. Entonces el dato es lo que define este proceso, que es un proceso del mercado, que es un proceso en el cual está los mercados económicos, los bancos, las grandes, la proyección de por dónde va el comercio, por dónde va el consumo, qué están consumiendo los jóvenes, qué tipo de juegos están haciendo. Los algoritmos. Los algoritmos. Entonces, no estamos, nada más que estamos sobredimensionando de alguna manera, construyendo un mito alrededor de una cosa que ha evolucionado por la rapidez y por la capacidad de las máquinas, que las cuánticas ahorita que no se están usando, pero cuando empiecen a usar las laptops cuánticas que tienen cuatrillones de operaciones por segundo, no sabemos qué vamos a hacer, porque las que están ahora operando en Google y demás, IBM, son computadoras cuánticas que lo que están viendo es lo que pasa en el ADN, en una enorme cantidad de bases de datos que ahorita no podemos generar. Yo creo que el tema aquí es ¿para qué? O sea, ¿qué está pasando con esta inteligencia artificial? Porque ahí mismo, en Silicon Valley, al lado, en el seno del pensamiento más avanzado de la inteligencia artificial, fracasa el Silicon Valley Bank, y va a la ruina. Y aquí lo predijimos, ¿eh? De los bitcoins se predijo aquí que eso iba a pasar. Y se quedan todos sin... Hace un año, con Carlos Quesada. Sin dinero. Y hoy el país, con la gran inteligencia artificial, con la gente que nos está diciendo que el mundo es de ellos, tienen un problema que no pueden pagar porque no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos. ¿Qué va a pasar con la deuda externa de Estados Unidos? Y entonces esa deuda tiene paralizado al país. El 1 de junio no van a tener dinero para pagarle al gobierno. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, de una inteligencia artificial que está para los juegos, para la bobería, para la tontería, para Shakira, para que si tantos millones de gente entran por voting para ver películas y no sé qué, para alimentar Netflix, no sé qué, pero los grandes problemas estructurales de la humanidad están sin resolver. Y no dijeron nada, porque tú dices perdón, que estoy subiendo la voz, disculpen. Tú dices de un robot que llevaba mensajes a los enfermos en el hospital. Entubados. Es muy noble, pero es una tontería. O sea, no es. No. A ver, yo voy a discutir eso. No voy a discutir. Tú tienes tu criterio. Para mí, no es un gran avance de la ciencia. No es la utilidad que se le da. Sí, por eso. Para que algo. De acuerdo. Para que sirva a la gente. No voy a discutir eso porque no tiene sentido de la discusión. Pero no es una tontería. Recuerda esto nada más. No puede ser una tontería por la gente que lo vivió ahí, para la gente que lo vivió ahí, que no tiene comunicarse. Tener eso, pero el hecho científico, que una máquina lleve un documento, lleve una película, no es un gran avance. Y el robot que opera en el 20 de noviembre. Sí, ese sí. Ese sí, ese no. Entonces sabemos una discriminación de que sí y que no. Ok, claro. Hay que discriminar, porque estamos hablando de cómo se construye el mito. Y el mito se construye a partir de las realidades que tú discriminas. Esto sí es importante y esto no. Y esto se está falseando, se está magnificando y se están usando de una manera de manipular la sociedad, como hicieron los españoles cuando llegaron nuestros pueblos originarios los vieron vestidos con las escafandras esas que venían y decían que eran venidos del cielo, que venían a caballo, no sé qué. Pero luego se dieron cuenta que sangraban. Sí, entonces sí hay un mito que está construido a partir del mercado, que no tiene madre, que es un mercado que está para expoliar, un mercado que está para colonizar. Y de hecho, perdón, déjame calmarme, la UNESCO dice que hay que descolonizar esos procesos y que hay que rescatar las epistemologías indígenas. Y yo también lo he dicho aquí. Explica qué es eso, aquí. Porque ya sabes que la gente hay que también comentarle qué quiere decir esto de las epistemologías. Estamos hablando de lo que sienten los pueblos originarios, que no se han perdido las bases culturales de esos pueblos, que no pueden ser sometidos por unas bases, por unas ideas que vienen de fuera, que vienen de otros contextos socioculturales y que trascienden. Entonces, ahorita acaba de decir la inteligencia artificial que el amor hay que construirlo a partir de la
del contexto en el cual uno vive y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, sí tiene que haber un reconocimiento de quién es el individuo que está usándola. Y ese uso no es universal. Y ese uso no nos iguala. Y hay gente que no va a tener nunca en su vida conectividad porque están en lugares marginados. Y son marginaciones estructurales. Pues yo creo que, no son marginaciones casuales. O sea, tú estás aquí en la del Valle o estás en Polanco y vas a tener conectividad todo el tiempo y tu celular saca. Pero cuando te vayas a la Sierra de Guerrero, a la Tierra Caliente, ahí más nunca te vas a conectar con nadie. Entonces, sí es importante que tengamos claro, este mecanismo que estamos identificando no es la maravilla, no es el gran soporte para todo el desarrollo científico, para la ciencia sigue avanzando por otros lados y sigue avanzando sin esos mecanismos y sin esa, porque si tú no le das datos a eso no se resuelve. O sea, hay gente que tiene que seguir pensando con sus datos y de otra manera sin las máquinas, porque no va a tener las máquinas. O sea, no podemos pensar que los que no tenemos la máquina, que los que no estamos apoyados por la inteligencia artificial, somos unos imbéciles que no podemos seguir pensando y resolver problemas que tenemos que resolver. Yo creo que ahí estamos hablando de cosas distintas, porque no, sí, Sixto hablaba de la falta de conectividad. No, son dos cosas distintas, porque hablas de la falta de conectividad. A los marginados. Que es una cuestión que la gente tenga falta de conectividad, están apartados de un desarrollo social, no nada más que tiene que ver con la inteligencia artificial. No, estructural. En general, estructural. que tiene que ver con la educación, con la bancarización, con su acceso al comercio, a la cultura, etcétera. Pero déjenme comentarles algo importante. Parece ser que la inteligencia artificial, no lo digo yo, lo han dicho algunos divulgadores científicos importantes, ocurrió en la Biblioteca de Alejandría. La robótica se inventó ahí. Algunos dicen que eran mecanismos de cuerdas, pero fue en la Biblioteca de Alejandría donde por primera vez esto se puso en práctica. Y antes en su diario Platón, cuando describe la Atlántida, que nosotros cuando sabemos del mito de la Atlántida, es a través del diario de Platón. Hablaba de mecanismos que se activaban con el orchilanium o la orchilaca, que era una especie de piedra moneda que se ponía a ciertos mecanismos que en su tiempo él describía que se movían. Por supuesto son indicios, pero ahí están. Claro. Y en la Biblioteca de Alejandría, bueno, tenemos estos mecanismos que, por ejemplo, Carl Sagan, como le dicen algunos, o Carl Sagan, describe que ahí se inventó la robótica. Pero, Carlos, yo creo que ahorita lo que nos mencionaba Sixto, también es una cosa que forma parte de la discusión, pero es una navaja suiza, puedes tú asaltar a alguien o puedes amenazar con cortarle la cabeza aquí afuera si no te da la cartera. Pero la navaja suiza también, si la aplicas, te puede servir para multiusos. Yo creo que no será, Carlos, que lo que estamos hablando es el uso que le demos porque, por ejemplo, IBM, esta computadora que en los 30s llevaba con tarjetas y agujas para cierta clasificación de censos, se supone, la utilizaron los nazis para la clasificación de la gente que iría a los campos de exterminio y de concentración, principalmente judíos. Entonces, ¿no será que esto que le estamos dando depende de la impronta que le estamos dando? Depende de la intencionalidad como todo. Un asadón que se convierte en una espada que se convierte en un asadón, ¿no? Sí, ¿Cómo ves tú? Efectivamente. Digamos que la inteligencia artificial no es nada más ni nada menos que pues, es tecnología a la mano, al servicio del hombre, pues. Porque, ya lo dijimos, está basada en estos pilares, pero es el hombre, o sea, es la persona que está detrás de esa tecnología, es el responsable de de la salida de lo que esa tecnología genera, pues. Ya se está generando, digamos, canciones, se están generando comerciales. Hay un comercial de Coca-Cola, Conductores de televisión y conductores de televisión, de comerciales de televisión. Nosotros en la oficina utilizamos la inteligencia artificial para generar documentos como, digamos, pues, entrevistas, ¿no? Artículos de prensa. Lo utilizamos para redactar cartas. Entonces estamos utilizando la inteligencia artificial generativa, la que sirve para generar contenido único y diferente. Evidentemente que pues también se puede utilizar
en el lado negativo, ¿no es cierto?, en el lado de las sombras, para generar noticias fake. O sea, ayer estuve viendo una foto del Popocatépetl, o sea, generado con inteligencia artificial, con una humareda tan grande que parecía una cosa El ataque al impresionante. Pentágono que paralizó los mercados ayer 10 minutos y que era producido por la inteligencia artificial. No existe esa explosión, ¿no? Exactamente, bueno, todo ese tipo de manejos no son de la inteligencia artificial solita, que ella pues digamos que aprendió y lo produjo ella sola. Exactamente, porque el machine learning está, digamos, pues esa parte de la inteligencia artificial que le ayuda a aprender está limitado con ciertos parámetros. Entonces es el uso que le da un ser humano que está detrás, que lo utiliza para hacer fake news, que lo utiliza para engañar, o que incluso pues digamos hasta por diversión. La inteligencia artificial en sí pues es un instrumento que debe ser regulado, pero no digamos pues la tecnología como tal, sino pues en el ámbito en que se utiliza, porque los generadores de contenido en realidad son los responsables por el contenido que generan. Pues. Claro. Entonces, es allí Como cuando publicas un libro. Sí. Exactamente. El input, lo que tú le das, la información que le das, los datos que le metes a la máquina. De ahí sale, como dice, la salida. Exactamente. O sea, va a salir el dato que tú le das. Ahora, pero el dato que está preocupando ahora es este aprendizaje, el machine learning que dice claro. él, que es el aprendizaje que le hace ya resonar y tomar decisiones. Pero a partir de datos también que le das. Que es lo que Ella no genera platicábamos datos. de este buscador de Google, platicamos antes de comenzar el programa, de que en el Wall Street Journal leí un tipo que se metió al buscador de Google de inteligencia artificial y empezó a dialogar con él y hubo momentos en que se sintió acosado. Se me hizo una exageración, pero dice que no, que fue una experiencia apocalíptica y ya va en varios editorialistas que se han metido que sí empieza a dialogar con ellos y empieza como a enojarse así como aquí Sixto, pero en inteligencia artificial. Entonces sí te puedes sentir acosado. Inteligencia tradicional. Ahora, lo que sí es cierto, es que desde hace mucho tiempo pasaba con las videocaseteras y ahora con los sistemas de juego de video. Sí. Si no los apagas correctamente, te decían, no me apagaste correctamente, entonces espera que cargue de nuevo. No me está diciendo, avisando, me está regañando. Pero además también, ahora ya con los sistemas, no quiero decir las marcas, pero los sistemas de juego de video, si se apaga fuera de lugar o algo, te dice espera porque se está cargando porque no apagaste debidamente. Y algo más, si le metes un dispositivo que no es de la marca, te saca una nota. Estoy detectando un dispositivo que no pertenece a mi marca. Pirata. No pirata, sino de otra marca Invasor, o alternativa. un invasor. Y el funcionamiento no va a ser el óptimo, ¿eh? O sea, me está regañando, me está avisando, me está diciendo y me está advirtiendo. Algunos en esta sociedad de cristal que se está convirtiendo lo pueden tomar como un hostigamiento. ¿Cómo ves eso, Carlos? Y luego Sixto. Sí, bueno, en realidad pues los parámetros en los que se maneja la inteligencia artificial los define el hombre y esa salida pues también está definida, por lo tanto pues las reacciones de las personas ante la inteligencia artificial son muy naturales porque la gente en general desconoce lo que está detrás de, digamos, toda la tecnología que está detrás de ese comportamiento. Entonces las personas tienden a creer que las máquinas piensan, o sea, le tienden a atribuir pues, una reacción humana a una máquina. Digamos, un robot en sí no es inteligencia artificial, pero un robot equipado con inteligencia artificial podríamos llegar a pensar, wow, está razonando, ¿no? razonando. Sí, hay robots que son que para la industria esta de los automóviles, eso, que están en línea y van haciendo cosas y van poniendo asientos y van poniendo motores. Ese robot no piensa. Pero no van aprendiendo. Está programado. No van aprendiendo. Está programado. Claro, eso está programado. Entonces, en los otros igual, lo que pasa es que la programación incluye, cuando tú dices, Alexa, quiero jugar contigo para descubrir quién es la poeta más importante del siglo XX. Es una mujer, o sea, sí, es una mujer. Nació en México, o sea, esa es Sor Juana. Porque entonces está viendo que yo, que le estoy preguntando, trabajo Sor Juana, y va con directo a hablar de Sor Juana. Y me lo dice así, es Sor Juana. Tú estás pensando en Sor Juana. Yo juego con eso
Y a veces me dice, me ganaste, no sé, no me responde lo que yo estoy esperando. Pero quiero decir esto, y esto es importante, que nos están envolviendo en una nube como de una, que es el principio, lo que tú planteabas, como que estamos sometidos y que estamos, para meternos miedo, de que no hay manera de salir de ese poder que tiene la máquina y que va a pensar más que nosotros y nos va a dirigir la vida. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pase lo que pase, o sea, porque el hombre también sigue pensando. O sea, antes yo no estaba sentado frente a una computadora y pensaba de otra manera. Hoy estoy frente a la computadora y ya sé que no la apagué, sé que tengo que encenderla de nuevo, sé que tengo que recuperar el archivo, dónde están mis archivos. O sea, yo pienso dinero, pero yo crezco con el pensamiento. O sea, yo estoy también en una escalada de pensamiento que no tenía hace 20 años cuando hice mis tesis, que nunca escribí con una computadora, siempre escribí a mano. Porque además hay todo el mito de que también escribir a mano es otro ejercicio de la memoria y del cerebro. Que el sentido debes conservar, porque te da otra calidad. Es igual que escribir en tu idioma. Alejo Carpentier, que es un hombre, un escritor que tuvo varias novelas importantes, del boom latinoamericano, nunca pudo escribir en máquina, escribía a mano. Y nunca era un hombre que hablaba el francés perfecto, y nunca escribió en francés, escribía siempre en español. ¿Por qué? Porque su entrada mental como ser humano estaba a partir de lo que él sabía de su lengua materna. ¿Qué pasa con las computadoras? Que también tienen una lengua materna, tienen códigos maternos, digamos, ¿no? El símil. Entonces, por eso se dice que cuando están identificando la identificación del rostro, muchas veces hay un prejuicio y no identifican a los negros porque no tienen los perfiles del negro. Hay ciertos perfiles que no aparecen, porque no tienen en su base de datos que hay esos datos, esas características, entonces no identifican. Entonces, sí hay un predominio y hay una invasión, hay un colonialismo cultural, y eso puede traer de alguna manera un etnocidio, porque podemos estar en presencia del aniquilamiento de ciertas culturas que no tienen nada que ver con lo digital, y eso tiene que ver con las entradas y las salidas. Bueno, nos vamos al primer corte y regresando seguimos platicando con Sixto Moya y Carlos Quesada. No se vayan, nos vemos en un momento. La bronca sigue. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones. La industria, exacto. Porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí. Te envuelve, te abraza.
wowmx.tv. Bienvenidos de nuevo a Gabinete en la Sombra. Pues aquí Fernando Morales nos trae una caricatura que dice, bueno, para contratar a un humano tiene que pasar su prueba de mínima inteligencia. Dice, es que me quitó mi empleo. Me quitó su empleo la máquina por la mínima inteligencia. Bueno, aquí en el corte estábamos platicando Sixto, Carlos Quesada y yo acerca de este tema ficcional que tiene que ver, que recordando aquí esta película de Terminator, cuando Skynet pues decide destruir a la raza humana, pero ¿era por los maquiavélicos programadores o era porque simplemente la máquina Skynet pues llegó a la deducción lógica de que lo imperfecto del planeta era la raza humana, quienes se habían matado entre ellos, contaminado el planeta, provocado las guerras mundiales? Era la raza humana y el imperfecto era el humano. Entonces el imperfecto era la raza humana para abarcar a todos y todas. Y entonces llega a la conclusión, sin maldad, de que eso es lo que tiene que eliminarse, como si fuera un virus. Nosotros estamos perfectamente que los virus son seres vivientes, pero evidentemente los tenemos que eliminar de nuestro cuerpo o nos eliminan a nosotros. Es algo parecido, aunque ya muchas obras previas, tanto en el cine como en las novelas, habían tocado estos temas. También nos estaba mencionando Carlos Quesada y recordando a Isaac Asimov y las leyes de la robótica, donde una de las leyes importantes y fundamentales de la robótica, del robot, es no aniquilar la raza humana, protegerla, pero también procurar su no autodestrucción. Es una de las leyes de la robótica, que esto lo hace en su novela Isaac Asimov, que se llama Yo Robot. Hay otras muchas series y películas e historias novelescas donde las máquinas tienen guerra contra los humanos, pero no es una guerra de maldad, es una guerra de decir, pues es que son demasiado imperfectos, son virus, van a hacer daño, se reproducen mucho, se pelean entre ellos, es decir, hay la justificación de que la imperfección de la raza humana es la que lleva a procurar su aniquilación. Es decir, simplemente porque son imperfectos, las máquinas construidas llegan a esa conclusión. Carlos, ¿cómo ves todo esto? Bueno, ahí llegamos a un tema que es uno de los mitos, tocando el tema inicial del programa, y es que la inteligencia artificial no es autónoma. O sea, la inteligencia artificial tiene a una serie de humanos científicos detrás que la desarrollaron, que generaron sus parámetros, que incluso probaron su proceso de aprendizaje, y por lo tanto pues creer que la inteligencia artificial per se tiene vida, pues es falso. O sea, el mito es la inteligencia artificial no es autónoma. En realidad pues aún. Bueno, está planteando que va a tenerlo, pero ahorita no. En este momento no lo tiene. Podría ser que en un futuro a lo mejor ciertos robots le digan, oye, ¿sabes que tú vas a ser autónomo y van a ser robots humanos? Eso va a estar muy divertido. La novia de Elon Musk, a ver cómo funciona. Elon Musk, porque dice que él la hace que no sea tóxica y una serie de conceptos de la posmodernidad ahora que pues la despersonalizarían de ser una mujer en todos los sentidos. Y no hablando porque la toxicidad sea una cuestión de la mujer, es del hombre, es de ambos sexos. No tiene que ver con el hombre o mujer. También un hombre, también una mujer que desarrollara un novio de inteligencia artificial, pues que no fuera tóxico, ¿verdad? Evidentemente. Hay un tema importante aquí que de alguna manera, Sixto, tú tocabas, y que se refería a cómo es posible que tanta gente que no tiene ni siquiera el acceso a la conectividad, cómo de repente pues puede estar inmerso en estas visiones apocalípticas y están apartadas del desarrollo, olvídate. Claro. Niños que no comen bien, no pueden tener conocimientos en la primaria, no están en condiciones sus escuelas. Mientras unos hablan de inteligencia exponencial, hay niños que no tienen para comer y no pueden tener ningún conocimiento básico. Hay problemas estructurales que están un problema cultural. Sin embargo, no hubiéramos llegado, la raza humana no hubiera llegado a la Luna. Claro. Que por cierto, ese viaje espacial desarrolló los medicamentos y los combustibles y desarrolló la química.
la desarrolló, y por supuesto la computación. Y la nanotecnología también. Y por supuesto, toda la tecnología se desarrolló con base en eso, y también malamente con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Se desarrollaron también una serie de cosas, lo cual comprueba lo que algunos dicen, que las guerras son los motores, muchas veces del desarrollo de la innovación. Malamente de la innovación. Es uno de los grandes dilemas que tenemos la raza humana. Pero Sixto, yo creo, y sí insisto, en que esta tecnología y esta ciencia ha permitido, en comparación también, como han dicho varios divulgadores científicos, ha permitido que se salve mucha más gente de la que ha muerto por enfermedades en la historia de la humanidad. Seguro, sin duda. Y en la inteligencia artificial ahora, que vemos lo que pueden ser las prótesis que ya responden a ciertos mecanismos inteligentes de reacciones nerviosas, donde vemos que ya también en temas nanotecnológicos hay operaciones del cerebro, donde ya hay muchos avances en el campo que nos interesa, que es el desarrollo social, la salud. Todo eso hemos visto que hay un gran avance, Sixto. Sí. Es el eterno dilema del ser humano, cómo el asadón debe de servir para sembrar y no para partirle la cabeza a alguien. Yo estoy de acuerdo en que sí hay un avance científico, tecnológico, por supuesto, y toda esta, la capacidad de reacción, de respuesta que tienen las máquinas para actuar y para pensar, o para decir, para darte datos y para dar conclusiones y para sacar reflexiones de cosas, yo creo que eso está dado, no hay duda. Lo que yo creo es que sí, como tú decías, hay leyes de la robótica. Asimov dijo que el robot debe mantener la vida, debe cuidar al hombre. Y hay leyes del mercado que definen qué pasa un producto en el mercado. Y dice Thomas Frey, el futurólogo más importante del Da Vinci, el tipo más consultado del mundo, que la gran empresa tecnológica del futuro es una empresa educativa. ¿Por qué? Porque hay millones de niños sentados en las aulas que hay que programarlos para que empiecen a trabajar con las computadoras y esos niños sigan entonces en el mecanismo de la sociedad digital y sigan avanzando, construyendo y entendiendo y manejando las máquinas. Entonces, el mercado es la educación. Y dice el Banco Mundial que se necesitan 47 mil millones de dólares que no tienen los países subdesarrollados, que no tiene América Latina, para equipar las aulas, para darle entonces la digitalización a esos niños para que entren en el entorno digital y puedan compartir lo que está pasando en la inteligencia artificial y los demás avances científicos. Entonces, estamos abriendo mucho más la brecha de la desigualdad entre esos que pueden acceder a construir robots y a construir programas y a algoritmos, no sé qué, y los que van a estar al margen de esto, que son millones de niños también. ¿Por qué? Porque realmente el problema no se ha resuelto. El mercado no resuelve el problema. Y está avanzando en un desarrollo muy rápido, todo ese desarrollo científico, y está creando un nivel de sociedad inalcanzable para los países que tienen todavía que resolver cómo comer. Siempre ha sucedido eso. Sí, siempre. Y lo decía Milton Friedman, del Premio Nobel de Economía. De acuerdo, que parece que sí, siempre, pero algún día tiene que cambiar. Las brechas son demasiado amplias, se van ampliando más. Algún día estamos luchando, porque por eso aquí hay una cuarta transformación. Aquí estamos empezando, que está hablando, que dijo el actual sistema, dice primero los pobres, porque hay que tener en cuenta de que esa gente existe y que también hay inteligencia ahí que rescatar. Y hay gente pensante, y hay gente con tradiciones, y hay cosas que son culturales que que es parte de la nación, parte del tejido social, parte de la construcción de una sociedad, tiene que ver con lo que está avanzando en la ciencia y con lo que tú tienes de historia. Tú no eres un ser histórico. O sea, esta humanidad, esta sociedad, este nivel que tenemos, no empezó ayer. O sea, nosotros somos herederos de eso que estaba diciendo, de Platón y de lo que la biblioteca de Alejandría, y todas esas cosas que pasaron, que fueron creando las condiciones como Turín, que fue un paso a paso. La sociedad ha ido evolucionando, incorporando cosas como la desigualdad, no sé qué. Pero ahorita lo que tenemos que cuidar es que no haya tanta marginación, que haya inclusión, y ese creo que es uno de los grandes temas de la UNESCO. Bueno, pero yo creo que uno de los retos, por la inclusión. Yo creo que uno de los retos de la inteligencia artificial va a ser cómo se puede utilizar en la educación. En Corea
que en México fue fallido en la época de Vicente Fox, cuando se trataron de utilizar en estas aulas virtuales con esos sistemas que no sirvió para nada. Los pizarrones aquellos. Pero por ejemplo en Corea del Sur sí sirven así en las escuelas públicas, sí hay este tipo de pizarras electrónicas que ayudan a los niños. Hay dos cosas que quiero problematizar con ustedes, Carlos, ahorita contigo. Uno de los fundamentos que dio lugar a esta reunión, este programa, que es estas cuestiones apocalípticas. Hace unos días leí que el prototipo del peligro de la inteligencia artificial es lo que pasaría con HAL, aquella máquina pensante de la novela de Arthur C. Clarke 2001 y la película que hizo brillantemente Stanley Kubrick 2001, donde se supone que empieza a pensar la computadora que los lleva este viaje a las lunas de Saturno, y es que los empieza a eliminarlos. Sin embargo, en las subsiguientes odiseas que escribió Arthur C. Clarke, que aunque ya no dirigió el gran cineasta Stanley Kubrick, ahí lo que se ve es que HAL, esta computadora que los iba acompañando en el viaje y que los elimina en la primera parte, lo que pasa es que estaba obedeciendo este HAL a otros seres que le estaban diciendo no pueden acercarse a las lunas de Saturno porque estamos desarrollando aquí una nueva civilización, ¿no? Que eran otros seres más poderosos que no, o sea, HAL decía es que yo estoy obedeciendo, dice en la segunda parte cuando lo reactivan con el peligro que tenía eso, ¿no? Para manejar un poco nuestros dilemas ficcionales a través de la literatura y de la cinematografía. Yo creo que lo que tememos, Carlos, o lo que teme mucha gente, la raza humana, es que un día nos vayan a eliminar, que vayan a llegar a esa deducción. Es lo que veo y yo leo. Cuando leo a estas personas que han tenido en el buscador de Google, que se han quedado en la madrugada horas, ¿no? Unos inclusive se han suicidado porque han sentido ese acoso. Yo no quiero subdimensionar nada de esto que está pasando porque es un proceso, ya hemos visto que estos procesos comienzan de un modo y terminan de otro, no sabemos cuándo. ¿Qué opinas? Bueno, es parte de los mitos relacionados alrededor de la inteligencia artificial. Ya la creencia de que la inteligencia artificial es autónoma es un super mito. Claro. Aún, exactamente. Digamos que relacionado con la desigualdad, las empresas, y yéndonos a un tema práctico, ahorita las empresas que no se actualizan, que no se meten al tema de la inteligencia artificial, a tomar las herramientas y a utilizarlas, van a quedar atrás. No solo los niños que tienen, el mercado las va a sacar. Exactamente, el mercado las va a sacar, sí. Son empresas, o sea... La automatización. Déjate de la gente de menores, ingresos o recursos de desarrollo. Está pasando con los bancos chiquitos, que los bancos grandes lo están absorbiendo. Exactamente. Ahora, en el caso mío, en el tema que tiene que ver con la innovación, un cliente, una empresa, un fabricante, te dice en estos momentos, oye, ¿sabe qué? En el menor tiempo posible, porque la palabra ahorita, en estos momentos, es velocidad. Sí. O sea, todo lo quieren para allá. Necesito un comercial de televisión. De la manera tradicional, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Con inteligencia artificial, en horas o días. Entonces, claro. La productividad, ha aumentado y está ayudando a las empresas, pues. Sin embargo, en las ventas, estaba leyendo yo también en el Wall Street Journal, que en las ventas por teléfono es más eficaz el tú a tú del humano que la inteligencia artificial. Hay algunos mercados donde no siempre la inteligencia artificial es supremacía. Claro, pero ya, por ejemplo, en Microsoft, ya desde hace un año, ya tiene inteligencia artificial llamando call centers, llamando a clientes y las personas creen que son humanos. O sea eso ya existe. Y las encuestadoras, ¿no? Que te llaman también. Encuestadoras, para ofrecerte cierta cantidad de productos. O sea, eso ya está sucediendo. Entonces, en realidad, pues, hay una serie de mitos que tienen que ver con la inteligencia artificial. No creo que pueda haber un control, de las máquinas como en Odyssey, ¿no es cierto? Obviamente,
porque los parámetros de las máquinas los pone el humano, y el humano pues no va a dejar, o sea, tiene sus reglas, pues. Dos analogías importantes que les comparto rápidamente y que me contesten también ya a manera de conclusión. Pues no sé si los mayas era inteligencia artificial, pero podían predecir con las pirámides, los equinoccios. O sea, no eran máquinas, no sabemos si estas máquinas, estas son cosas nada más de piedra o tenían alguna función, pero le encontraban una interacción con la naturaleza y con el universo mismo, y podían hacer una serie de predicciones que ya a partir de ahí hablamos de lo ficcional. Ahora, el oráculo de Delfo era eso, acumulación de información y sacaba conclusiones. Entonces esa es la predicción. Pero hay otra cosa importante que acaba de decir Carlos, que el ser humano, acaba de decir, nunca va a dejar, va a limitar siempre esa inteligencia artificial para que no lo rebase, no se le suban las barbas. Fíjate que también he leído hace poco, y desde hace mucho lo han dicho los zoólogos y estudiosos de la biodiversidad animal, que nuestros parientes más cercanos, los monos, no se desarrollan más por nuestra presencia, que nosotros no los dejamos desarrollarse, que también suena ficcional, pero también por ejemplo los monos o los simios, para ser más exacto, no se pueden desarrollar porque nosotros los tenemos constantemente, destruimos sus hábitats, no pueden aprender, y sin embargo cuando han estado cerca del humano aprenden y desarrollan cierto tipo de habilidades. Pero algunos han llegado a la conclusión que eso nunca va a ocurrir porque el humano no los va a dejar. A manera de conclusión, por favor, Sixto, y luego Carlos Quesada, de todo el programa, por favor. Yo no he pensado en eso de cómo competimos con otras especies, no lo tengo registrado. Yo lo que sé es que el ser humano, su evolución no ha terminado. O sea, nuestro cerebro sigue en un contexto social, somos seres sociales, y en esa socialización que se está modificando, los contextos, las circunstancias van cambiando, nos van imponiendo nuevos hábitos. Entonces yo no sé los monos, pero nosotros sí hemos tenido que empezar a convivir con otras realidades y con otras circunstancias que nos obligan a pensar de otra manera. No, pero con las otras especies tenemos que pensar de otra manera, si no vamos a acabar con la... No, lo que pasa es que también hay gente, por ejemplo, hay gente que tiene relaciones con sus perros, con sus gatos, con sus cotorras, con sus, qué sé yo, con delfines. Hay gente que sabe cómo tratarse y entra en una negociación, entra en una conversación, entra en un diálogo. Los delfines tienen un sistema cerebral superior. Por eso. Tienen un sistema de geolocalización que les permite... Entonces, eso lo entiende el ser humano. Es un cerebro muy desarrollado. Entonces, nosotros tenemos capacidad para interactuar con esas otras especies y con nosotros mismos como especie desarrollándonos. Y entonces, eso es lo que estoy planteando, de que decía Thomas Frey, que la próxima gran empresa del mundo es educativa, porque ahí están la gente que empieza a desarrollarse con niños que están a los 5, 6, 7, 8 años pensando cosas que no piensan los científicos. Carlos, una breve conclusión que ya nos vamos. Bueno, el gran desafío pues, de la raza humana o de nuestros países latinoamericanos es disminuir esa brecha digital que tenemos con los países más desarrollados. Pues yo espero que la inteligencia artificial nos ayude, que ahora sí nuestros gobernantes sean bien inteligentes y pues utilicen pues las herramientas que ya hay para poder digamos pues digamos a todos estos niños, a todos estos escuelas públicas, pues les alcance pues digamos los recursos, las tecnologías para que puedan dar un salto. Y ya está comprobado que se puede dar un salto, ¿no? de una tecnología, digamos, a este nivel, cuando los niños que vienen a este nivel ya pueden pasar rápidamente, pues pero vamos a tener que ir ya porque ya acabamos. Muy rápido. Vamos a hacer un volumen 2, me comprometo con Sixto y con Carlos a hacerlo, pero ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pero nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Vale. Buenas tardes y buena suerte. Gracias. Gracias.